Desarrollando la sensibilidad y la conciencia en el marco del espíritu, propósito y razón de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y pensamiento revolucionario del artista caraqueño, militante de los derechos del pueblo y defensor del socialismo, César Rengifo. Honrando a César Rengifo. Nuestra visión fundamental es sembrar la cultura de la paz a través de la actuación, el canto, la danza y las artes plásticas aplicadas al teatro. Con apenas 4 años, hemos proyectado 14 puestas en escenas únicas en las salas más importantes del país, totalmente gratuitas, resaltando los valores que caracterizan al venezolano. Seguiremos trabajando en cada rincón, en cada núcleo, para seguir construyendo juntos el futuro y la patria en escena. Hacen falta muchos golpes para matar al kiripero y con uno solamente se matarán. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bueno, le pasamos ese videito inicial ahí, pues el próximo sábado, 16 de septiembre, está cumpliendo años el Movimiento Nacional de Teatro para Niños y Niñas Jóvenes, César Rengifo. Un abrazo a Pedro Landeras, a Carolina Cestari. Van a haber unos actos bien bonitos en la Plaza Bolívar de Caracas a las 4 p.m. El día sábado 16 de septiembre. Cumple 4 años el Movimiento Nacional de Teatro para Niños, Niñas y Jóvenes. Qué bueno. César Rengifo. Muy bonito, muy bonito. Voy a entrarle de frente a porque viene llegando el presidente ya. Primero un resumen de la gira internacional del presidente Maduro en defensa de la soberanía. Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, culminó una exitosa gira internacional por Argelia, Kazajistán en defensa de la soberanía, la paz, cooperación y precio del petróleo. El ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Ernesto Villegas, resumió los resultados de la jornada. El pasado sábado, el primer mandatario nacional estuvo en Argelia, donde fue recibido por el presidente de la Asamblea Nacional Popular, Said Boudaha. En este país revisaron temas de interés común para ambos pueblos. En esta nación del continente africano, Maduro consiguió pleno apoyo para ampliar acuerdos en relación a los precios del petróleo y estrechar lazos económicos. También en la primera cumbre de la Organización para la Cooperación Islámica tuvo otra parada donde participó en esta primera cumbre en Cooperación Islámica en Ciencia y Tecnología, que congregó a más de 50 países de la comunidad islámica. En esta actividad Venezuela participó como invitado especial en este nuevo encuentro que tuvo como fin vigorizar las capacidades tecnológicas de países miembros en materia de educación, ciencias básicas aplicadas y social. También en su rol como presidente del Movimiento de Países No Alineados, aseveró que esta instancia y la Organización para la Cooperación Islámica están estrechamente unidas por la lucha por la conservación del planeta, por la defensa, la promoción de resoluciones y la independencia política de los Estados Unidos, perdón, de los Estados. Es que tengo Estados Unidos, lo tengo aquí ahorita, ya vamos a hablar de qué. Han establecido un nexo profundo entre las organizaciones internacionales. Por su parte, el presidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbayev, auguró éxito al presidente Maduro en la batalla por la soberanía de Venezuela. También tuvo la oportunidad de reunirse con jefes de Estado y delegaciones de alto nivel, a objeto de consolidar las relaciones de cooperación estratégica entre naciones. Uno de los encuentros fue con su homólogo de Irán, Hassan Rouhani, con quien trató diversos temas de interés común, como el desarrollo de proyectos energéticos, el impulso de diálogo para consolidar la paz. Con el presidente iraní Rouhani, el jefe de Estado coincidió en enfrentar cercos imperiales y estrechar cooperación económica bilateral. Otro encuentro que cumplió el presidente Nicolás Maduro fue con su par de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, con quien revisó el avance de la cooperación binacional, que se centra en áreas como energía, turismo, transporte aéreo, finanzas y comercios. También tenemos por acá, Venezuela profundiza, pues tuvo de inmediato, y el presidente llegando y montándose en una reunión con el Consejo de Ministros. Venezuela profundiza relaciones con los pueblos del mundo. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, comentó que es la primera vez que un jefe de Estado visite
la ciudad de Astana en Kazajistán y participa en una cumbre de Organización para la Cooperación Islámica. Destacó que como presidente del Movimiento de Países No Alineados cumplirá las funciones de integración del Nuevo Mundo con la doctrina de la articulación de las fuerzas políticas, materiales y espirituales de este siglo XXI que van avanzando. Asimismo aseguró que fueron 21.834 kilómetros y 77 horas de vuelo en busca de nuevas alianzas internacionales con el mundo emergente, con el objetivo único de bien hablar de Venezuela y construir lazos de cooperación política, diplomática, económica, comercial, energética, espiritual y humana. Detalló que durante la cumbre se reunió con los representantes, ya lo dijimos, de Kazajistán, de Turquía, de Irán. El mandatario informó que el próximo 20 de septiembre se hará una reunión en Viena para consolidar acuerdos de regulación de mercado y precio del petróleo, a lo que detalló que hay el mejor clima para las mejores decisiones que están en este momento en fase de conversación. Por cierto, durante la gira que estaba haciendo el presidente Nicolás Maduro, el petróleo subió $2 o $3 de precio. También, presidente Nicolás Maduro, Venezuela va a vender su petróleo y sus productos en una canasta de moneda internacional. Tú tienes una explicación por ahí que ya la vamos a... Sí, porque es igual que cuando los gallineros verticales, igual que tienden, todas las fuerzas de la oligarquía tienden a burlarse de lo de la cesta de moneda. Luego te voy a hacer la pregunta. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, comentó que el sistema de divisas de tipo de cambio complementario flotante de mercado DICOM ha tomado acciones para que en los próximos días empiece a trabajar con una nueva canasta de moneda internacional. Esta información la ofreció durante el Consejo de Ministros número 289 desde el Salón Néstor Kirchner del Palacio de Miraflores, Caracas. Informó que los gobiernos de China y Rusia implementaron un nuevo sistema de venta de su petróleo, su gas y sus productos, al igual que Venezuela. Destacó que Venezuela va en la vanguardia de un mundo que va a ser más libre. El DICOM va a empezar a funcionar como una nueva canasta de moneda. No nos dejaron otra alternativa, el niño que es llorón y el imperio que los pellizca. Aseguró que no se va a arrodillar a ningún imperio bajo ninguna circunstancia. Igualmente, en la Asamblea Nacional hoy se rechaza la injerencia por parte del Parlamento Europeo contra Venezuela. Expuso Delcy Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, aseguró que la instancia rechazó las pretensiones injerencistas del Parlamento Europeo sobre Venezuela, órgano que pretende aplicar sanciones contra el país siguiendo la línea del gobierno de Estados Unidos. Yo creo que nos están haciendo el favor. Ya vamos a hablar de eso. Y una información bien importante. ONU aprueba convocatoria al diálogo entre Venezuela y la oposición. A petición de la oposición. Ojo. El presidente Nicolás Maduro ratifica una vez más, por enésima vez, la voluntad de diálogo. La saluda. Ahora voy a hablar yo, voy a tirar mi opinión. Está bien, yo también saludo la convocatoria a diálogo, que se va a hacer igualmente en República Dominicana, Zapatero y Fernández. Ahora vamos a ser claros. Esa convocatoria al diálogo pasa, primero, que llega como medio tardía. Esa aceptación al diálogo por parte de la oposición venezolana llega a 200 muertos después. Eso en primer término. Repetimos, hay una comisión de la verdad trabajando. Independientemente de que saludamos la invitación a diálogo nuevamente, también es cierto que vamos a aplicar justicia. En segundo lugar, así como ellos aceptaron las reglas del juego yendo a las elecciones regionales, también con esta convocatoria al diálogo, o no con esta convocatoria, esta invitación a que nosotros retomemos el diálogo, tienen que reconocer la Asamblea Nacional Constituyente. Eso es sine qua non. Eso es indiscutible. Reconocer de una vez que existe una Asamblea Nacional Constituyente y existe un decreto de convivencia con los poderes instituidos, entre ellos quien está en desacato, que es la Asamblea Nacional.
¿verdad? Y por último, otra que se me está pasando, que la hablamos ahorita, empezando el programa. Ya lo voy a recordar. Por último, otra que se me estaba pasando. Pues no solamente es el reconocimiento y dejar ya el discursito de dictadura y tiranía. Ya basta. Ese discursito que tiene Julio Borges por ahí por el mundo, no solamente llamando, incluyendo a Lilian Tintori, llamando a intervenir a Venezuela, llamando al bloqueo financiero de Venezuela. Eso tiene que sentarse en la mesa de diálogo. ¿Por qué? Porque hay una oposición que está llamando a diálogo, otra vez, a la que se le invita nuevamente y acepta el diálogo, acepta sentarse en la mesa. Pero esa oposición venezolana tiene que deslindarse, primero, de un acto apátrida, un acto de traición a la patria como es la invitación a Estados Unidos a intervenir y el bloqueo financiero. Yo digo que son 3 reglas básicas. Una, llega tardecito, 200 muertos después, tiene que haber justicia. Segundo, la aceptación de que existe no solamente un decreto emanado de la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente de llamado a la convivencia, decreto de convivencia con los poderes constituidos, del poder constituyente con los poderes constituidos, entre ellos la Asamblea Nacional que de paso está en desacato, aún. Y tercero, dejar el discurso ya, el discurso ambiguo o ambivalente, o doble, ese doble discurso. Nos sentamos aquí en diálogo, queremos que todo esté calladito, o al final es que le van a decir a Zapatero y a Fernández, no, está bien, nosotros lo que hablemos aquí, que no salga a la calle. No, tiene que salir. Tiene que salir. Y los que se van a reunir, los que van a sentarse en una mesa de diálogo, tienen que empezar por decirle a Julio Borges, primero, que acepte la investigación que se le está haciendo. Porque hay una investigación bien seria que se le está haciendo no solamente a él, sino a gente como Freddy Guevara, que se acaba de reunir con uno de los golpistas de los autores intelectuales sionistas del golpe de Estado a Libia, o de la intervención a Libia. Sino llamar a esto, y ya basta con el discursito de los medios de comunicación del exterior, que si tiranía. Hay una cosa que se ha demostrado aquí, o sea, ahí te voy a hacer una pregunta. Se ha demostrado ampliamente que el Estado venezolano, y desde la llegada, desde el 30 de julio, que se hicieron las elecciones, inmediatamente, un día después, la paz, que fue nuestro principal objetivo, es lo primero que llegó. Y en segundo lugar, la Asamblea Nacional Constituyente está poniendo orden, al lado del comandante en jefe y presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Hay un altísimo porcentaje de rechazo a todas las actividades. Eso se está viendo ahorita con sus primarias. Las primarias, sí. Con las primarias. En Aragua, las diferencias fueron a golpe entre los señores de Henry Ramos, Ismael y los señores de Primera Justicia. En Zulia, también. Diferencia grave de caerse a golpes y todo. Allá ellos. Ese es su problema. Es un problema que tendrán que resolver ellos. Pero ya hay 2 aceptaciones. Una, el ir a elecciones regionales ya se constituye como una aceptación, no solamente del poder electoral, sino del gobierno y de la Asamblea Nacional Constituyente. Las reglas del juego. Y en segundo lugar, el irse a primaria y el estar y pedir sentarse otra vez en la mesa de diálogo después de 200 muertos. Que no se nos olvide que hay que hacer justicia. Vos, tu opinión. Bueno, mira, tú has dicho varios elementos que son fundamentales. Primero, ellos están aceptando la convocatoria que el presidente ha hecho en numerosas oportunidades. Enésima vez. Cantidad de veces. Sí. Ellos han utilizado esa plataforma para engañar a sus propios seguidores, hacer ver que están en la mesa, pero al mismo tiempo están conspirando. Tú dijiste un elemento importante. Son 3 factores para que ese diálogo se
concluya en puerto seguro, con decisiones políticas trascendentes que se respeten en el tiempo, no que de aquí, después que pase el proceso electoral de gobernadores, a los días otra vez vuelvan a buscar o los caminos. Fraude. Vamos a ser claros, Claro. ustedes tienen que resolver algo. Su credibilidad está en cero. Sí. Sus propios seguidores le están dando un mensaje a ellos. Primero, en la debilidad de la convocatoria a su propia interna, que no fue una cosa esplendorosa, fue una cosa muy de goteos, que hubo ahí una participación de goteos. Y lo otro tiene que ver con sus posiciones hacia el exterior. Hay una comisión de la verdad. Yo estuve en un debate con Vanessa Newman y Ramón Muchacho en una cosa que llaman La Voz de América, que la ven como 61 millones, sobre todo en Estados Unidos. Y Ramón Muchacho allí, eso está en internet, yo tengo el link, pues me lo envió el señor Abarca, que es el moderador, estaba diciendo que él estaba validando una intervención armada contra Venezuela. Y yo lo señalé y le dije, bueno, tú eres uno de los que estabas encabezando los actos terroristas en Venezuela. Entonces él se sintió señalado, pero seguía insistiendo. Disculpa, él está exiliado. Él está exiliado. Se autoexilió. Sí, se autoexilió. Porque hay una cosa bien curiosa, vos ahí, y ahorita prosigues con lo que estás respondiendo. Ellos aquí mantienen un discurso Ajá. semimoderado y de silencio cómplice muchas veces. Llegan a Estados Unidos y son lo más bárbaro, compadre. Sí. Ejemplo, Requesén. Ahí comienzan a opinar, ahí le sale la naturaleza fascista. Incluso son más radicales en la agresión contra Venezuela que los propios miembros del Departamento de Estado. O sea, llegó a decir Ramón Muchacho, eso está ahí en internet grabado, lo podemos incluso poner el vínculo ahí en nuestra página de Twitter. Llegó a decir que era preferible una intervención armada a que el chavismo siguiera en el poder. Con esas palabras exactas, lo cual dice que la Comisión de la Verdad tiene que hacer un gran trabajo. No puede haber impunidad, porque no puede haber ningún acuerdo que siga manteniendo vivos los elementos de traición a la patria, la posibilidad de una invasión armada. No, y los 200 muertos. Y los 200 muertos. Vamos a ser claros, o sea, porque hay una cosa que, si ellos se están sentando a la mesa ahorita, en este momento, Sí. para que dejemos pasar los 200 muertos, están equivocados. Claro. Estamos de acuerdo. Estamos equivocados. Claro. Ahí sí es verdad que, compañero, a llorar al valle. Claro. Ahí hay unas investigaciones en proceso y tienen que tener resultados. Y es que la base de la convivencia no puede ser la impunidad. La base de la convivencia tiene que ser unos cimientos fuertes, unos cimientos donde actores de la oposición que no compartieron los métodos de la violencia, pero que también no se diferenciaron abiertamente, que estaban como con la calculadora en la mano esperando a ver qué sucedía, porque pensaron que se iba a tumbar a Se Maduro. le fue enredando todo. Y exacto, lo mismo que le pasó a la fiscal. Pues la fiscal se lanzó pensando que ya esto era la fase terminal del régimen y resulta que los números se le descuadraron, que los que subestimaron al compañero Nicolás Maduro no entendieron la dimensión que el compañero tenía en esta política, que no es solo interna, que en este momento Venezuela es como la bisagra de un proceso internacional que está sucediendo, donde incluso los Estados Unidos nos están haciendo un favor, pareciera que es algo grave, pero al mismo tiempo nos están lanzando en una corriente que es la corriente que se está imponiendo en el planeta, que es distanciarse de la hegemonía de Estados Unidos, distanciarse de la hegemonía del dólar, distanciarse de los sistemas de pagos internacionales basados en el dólar, que hay más un mecanismo de posguerra, de la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, que está feneciendo. Estamos asistiendo a un funeral, el funeral del dólar, y la gente no lo está viendo así. Y los que se están burlando del presidente Nicolás, cuando está planteando la creación de una cesta que va a funcionar con el DICOM, no están viendo el movimiento mundial, lo que está aconteciendo en el planeta entero. No solamente que no lo están viendo, es que a los únicos que pueden estar en este momento, incluidos un movimiento tipo racista como el Ku Klux Klan, Claro. y en el movimiento capitalista mundial, y tratando de maquillarse para ver cómo resucitan, Claro. no, ya se encontraron con lo que llamaba Chávez este mundo multipolar. Así es. Y ese Correcto. mundo multipolar no está perdonando ahorita nada, No, ni en lo absoluto, maquillaje. en lo absoluto. Ni maquillaje. Vamos a verlo, por cierto, hablando de lo que hablaste de Bretton Woods. Vamos a hacer un recuento rapidito. El primer video, rueda.
Why did the United States attack Libya, Iraq, Afghanistan, and Yemen? Why are U.S. operatives helping to destabilize Syria? And why is the United States government so intent on taking down Iran, in spite of the fact that Iran has not attacked any country since 1798? And what's next? What are we headed for? When you look at the current trajectory that we're on, it doesn't make any sense at all if you evaluate it based on what we're taught in school. And it doesn't make any sense if you base your worldview on the propaganda that the mainstream media tries to pass off as news. But it makes perfect sense once you know the real motives of the powers that be. In order to understand those motives, we first have to take a look at history. In 1945, the Bretton Woods Agreement established the dollar as the world reserve currency, which meant that international commodities were priced in dollars. The agreement, which gave the United States a distinct financial advantage, was made under the condition that those dollars would remain redeemable for gold at a consistent rate of $35 per ounce. The United States promised not to print very much money, but this was on the honor system, because the Federal Reserve refused to allow any audits or supervision of its printing presses. In the years leading up to 1970, expenditures in the Vietnam War made it clear to many countries that the U.S. was printing far more money than it had in gold. And in response, they began to ask for their gold back. This, of course, set off a rapid decline in the value of the dollar. The situation climaxed in 1971 when France attempted to withdraw its gold and Nixon refused. On August 15th, he made the following announcement. I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. This was obviously not a temporary suspension, as he claimed, but rather a permanent default. And for the rest of the world who had entrusted the United States with their gold, it was outright theft. In 1973, President Nixon asked King Faisal of Saudi Arabia to accept only U.S. dollars as payment for oil and to invest any excess profits in U.S. Treasury bonds, notes, and bills. In return, Nixon offered military protection for Saudi oil fields. The same offer was extended to each of the world's key oil-producing countries. And by 1975, every member of OPEC had agreed to only sell their oil in U.S. dollars. The act of moving the dollar off of gold and tying it to foreign oil instantly forced every oil-importing country in the world to start maintaining a constant supply of Federal Reserve paper. And in order to get that paper, they would have to send real physical goods to America. This was the birth of the petrodollar. Paper went out, everything America needed came in, and the United States got very, very rich as a result. It was the largest financial con in recorded history. The arms race of the Cold War was a game of poker. Military expenditures were the chips, and the U.S. had an endless supply of chips. With the petrodollar under its belt, it was able to raise the stakes higher and higher, outspending every other country on the planet, until eventually U.S. military expenditures surpassed that of all other nations in the world combined. The Soviet Union never had a chance. The collapse of the communist bloc in 1991 removed the last counterbalance to American military might. The United States was now an undisputed superpower with no rival. Many hoped that this would mark the beginning of a new era of peace and stability. Unfortunately, there were those in high places who had other ideas. Within that same year, the U.S. invaded Iraq in the first Gulf War. And after crushing the Iraqi military and destroying their infrastructure, including water purification plants and hospitals, crippling sanctions were imposed which prevented that infrastructure from being rebuilt. These sanctions were sustained throughout the entire Clinton administration, lasted for over a decade, and were estimated to have killed over 500,000 children. The Clinton administration was fully aware of these figures. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And, you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Ms. Albright, what exactly was it that was worth killing 500,000 kids for? In November
November of 2000, Iraq began selling its oil exclusively in euros. This was a direct attack on the dollar and on U.S. financial dominance, and it wasn't going to be tolerated. In response, the U.S. government, with the assistance of the mainstream media, began to build up a massive propaganda campaign claiming that Iraq had weapons of mass destruction and was planning to use them. In 2003, the U.S. invaded, and once they had control of the country, oil sales were immediately switched back to dollars. This is particularly notable due to the fact that switching back to the dollar meant a 15 to 20% loss in revenue due to the euro's higher value. It doesn't make any sense at all unless you take the petrodollar into account. So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper. He said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. Let's take a look at the events of the past decade and see if you see a pattern. In Libya, Gaddafi was in the process of organizing a bloc of African countries to create a gold-based currency called the dinar, which they intended to use to replace the dollar in that region. U.S. and NATO forces helped destabilize and topple the Libyan government in 2011, and after taking control of the region, U.S. armed rebels executed Gaddafi in cold blood and immediately set up the Libyan Central Bank. Iran has been actively campaigning to pull oil sales off of the dollar for some time now, and it has recently secured agreements to begin trading its oil in exchange for gold. In response, the U.S. government, with mainstream media assistance, has been attempting to build international support for military strikes on the pretext of preventing Iran from building a nuclear weapon. In the meantime, they established sanctions which the U.S. officials openly admit are aimed at causing a collapse of the Iranian economy. Syria is Iran's closest ally, and they are bound by mutual defense agreements. The country is currently in the process of being destabilized with covert assistance from NATO, and though Russia and China have warned the United States not to get involved, the White House has made statements within the past month indicating that they are considering military intervention. It should be clear that military intervention in Syria and Iran isn't being considered. It's a foregone conclusion, just as it was in Iraq and Libya. The U.S. is actively working to create the context which gives them the diplomatic cover to do what they already have planned. The motive for these invasions and covert actions becomes clear when we look at them in their full context and connect the dots. Those who control the United States understand that even if a few countries begin to sell their oil in another currency, it will set off a chain reaction and the dollar will collapse. They understand that there is absolutely nothing else holding up the value of the dollar at this point, and so does the rest of the world. But rather than accepting the fact that the dollar is nearing the end of its lifespan, the powers that be have made a calculated gambit. They have decided to use the brute force of the U.S. military to crush each and every resistant state in the Middle East and Africa. That in itself would be bad enough, but what you need to understand is that this is not going to end with Iran. China and Russia have stated publicly and on no uncertain terms that they will not tolerate an attack on Iran or Syria. Iran is one of their key allies, one of the last independent oil producers in the region, and they understand that if Iran falls, then they will have no way to escape the dollar without going to war. And yet the United States is pushing forward in spite of the warnings. What we are witnessing here is a trajectory that leads straight to the unthinkable. It's a trajectory that was mapped out years ago in full awareness of the human consequences. But who was it that put us on this course? What kind of psychopath is willing to intentionally set off a global conflict that will lead to millions of deaths just to protect the value of a paper currency? It obviously isn't the president. The decision to invade Libya, Syria, and Iran was made long before Obama had risen to the national spotlight. And yet, he's carrying out his duty just like the puppets that preceded him. So who is it that pulls the strings? Often the best answer to questions like this are found by asking another question. Qui bono? Who benefits? Obviously, those who have the power to print the dollar out of thin air have the most to lose if the dollar were to fall. And since 1913, that power has been held by the Federal Reserve. The Federal Reserve is a private entity owned by a conglomerate of the most powerful banks in the world. And the men who control those banks are the ones who pull the strings. To them, this is just a game. Your life and the lives of
of those you love are just pawns on their chessboard. And like a spoiled 4-year-old who tips the board onto the floor when they start to lose, the powers that be are willing to start World War III to keep control of the global financial system. Remember that when these wars extend and accelerate. Remember that when your son or your neighbor's son comes back home in a flag-draped coffin. Remember that when they point the finger at the new boogeyman. Because the madmen who are running this show will take this as far as you allow them to. Muy bueno. Clarito. Sí. Pero hay una cosa, al final. Este es un análisis de, yo le agregué algo allí, ¿no? Pero esto es un análisis de 2012, más o menos, 2013. ¿Verdad? El tema es que no hay viabilidad para una tercera guerra mundial. Ajá. ¿Ves? Ok, te doy la opinión. Fíjate. No te metas con esto todavía. No, todavía no. Te metas esto todavía porque viene otro video. Claro, claro. Fíjate, qué interesante, ¿no? Porque hoy en día están pasando cosas que están precipitando una nueva arquitectura mundial en términos de las finanzas. Porque ¿qué es lo que duele cuando un país deja de vender petróleo en dólares? En el caso de Irak, que decidió venderlo en euros. Que el papel que se imprime, los Estados Unidos desde 1944 con el Bretton Woods, dijeron que su moneda iba a estar respaldada. $35 por una onza de oro. ¿Qué sucedió? Empezaron a construir una guerra contra el mundo, la guerra de Corea, vino primero, el 52, después la guerra con Vietnam. Cuando ya no podían financiar más las bombas, porque estaban imprimiendo más papel de que podían respaldar con oro, que las naciones se empezaron a dar cuenta, estos tipos están imprimiendo más papel. Están en riesgo nuestras reservas de oro que los obligaron a tenerlas en los Estados Unidos. Por eso es que cuando el presidente Chávez, y aquí doy un salto, dijo, tráiganme mis lingotes, que se burlaron aquí los de la oposición, los economistas Guerra y todos los demás, dijeron que el presidente estaba loco porque ahí estaban más seguros que en ninguna parte. Ahí no están seguros. Entonces los Estados Unidos, ¿qué hicieron? Se dieron cuenta que ellos podían estafar al mundo. ¿Por qué? Porque ellos podían obtener cualquier bien material. ¿Cuáles fueron los países que pidieron su oro y no se lo devolvieron? No se lo entregaron. Los pidieron Francia, los pidieron Alemania, los pidió Inglaterra y decidieron que no se los podemos entregar. Dijo Nixon lo que acabamos de oír. Vamos a hacer una suspensión temporal. Eso fue en el año 1971. Temporal. Temporal hasta hoy. Y definitivamente lo declararon. Esto no vale. El dólar no tiene respaldo ninguno. ¿Cuál es el respaldo del dólar? Fíjate bien lo que está pasando. El respaldo del dólar se los damos las otras naciones. Cuando ellos nos imponen que todos nuestros bienes están expresados en dólares. Si el bien más importante que mueve el mundo, la economía mundial, que es el petróleo, deja de estar expresado en dólares, el valor del dólar se viene al piso. ¿Y qué pasa? En este momento, Donald Trump nos está lanzando fuera del Nos está haciendo el favor. Nos está haciendo el favor. Nos está diciendo, ustedes no pueden estar en la fiesta del dólar, sálganse. Y nosotros, en vez de estar llorando, como hacen algunos de la oposición, que nos están sacando de la fiesta de algo que está feneciendo, y nos están lanzando a un nuevo mundo que está naciendo, que son los mercados distintos al dólar. Fíjate, ellos no lo dicen, pero el 36% de las transacciones que hacen los propios Estados Unidos de Norteamérica se están haciendo en yuanes. Ellos no lo van a decir, pero ya está sucediendo. ¿Qué quiere decir eso? Mira, Mario, esto es como una fórmula de física. El mayor peso de la economía más grande del planeta es China, ya lo reconoce la Organización Mundial del Comercio. Ahora, si la mayor economía del planeta, que está haciendo la mayoría de los bienes que el planeta consume, no va de alguna manera a inclinar la balanza a hacer las transacciones en esa respectiva moneda. No fue lo que hizo los Estados Unidos, claro, con un estilo muy distinto. Estados Unidos van con el cañón adelante, tirando tiros, invadiendo países. Los chinos tienen otro estilo. Eso es una tradición milenaria que tiene otra diplomacia, otra cultura, otra filosofía. Ellos van captando un mercado con otra forma de captación, mucho más silente, mucho más compleja. Mayor beneficio. Claro, entonces, ¿qué están haciendo? No es impuesto. No es impuesto, o por lo menos no es una imposición brutal. Es una relación mucho más equilibrada. Y los venezolanos, con Chávez, primero con Chávez y luego con el presidente Obrero, hemos venido construyendo un tejido de relaciones que han venido preparando. Ese tejido incluye
las relaciones en la faja petrolera, eso incluye las formas de endeudamiento. Antes todos los endeudamientos eran con el Fondo Monetario, con los gringos, con los bancos norteamericanos, estos que pueden en cualquier momento bloquear nuestras cuentas. Ahora las formas de endeudamiento nuestras son diversas. Son con China, son con Rusia, son con la India. ¿Y eso qué permite? Permite una forma de relación. Eso es como, mira, como cualquier cosa en el mundo capitalista, porque ni siquiera voy a decir que no vamos a hablar todavía de que es algo del mundo socialista todavía. Si tú diversificas... Como dijo el presidente Nicolás Maduro el otro día, estamos en un estado presocialista. Presocialista. Sí. Si tú diversificas, si tú te amarras a una sola divisa, si esa divisa se hunde, te hundes con ella. Exacto. Es como llaman lo que apuestan al riesgo. Tú diversificas tus riesgos. ¿Qué está haciendo el presidente con lo de la cesta, de la canasta de divisas? No nos estamos amarrando a una divisa. Además, que nos están expulsando de una divisa. Nosotros ahora vamos a amarrarnos a otras divisas. Tú diversificas el riesgo, multiplicas tu capacidad, la multipolaridad, expresada en términos económicos y políticos. Tú estás ahora dándole la posibilidad a nuestro país de construir una relación mucho más diversa, mucho más apuntando al futuro, porque el futuro está yéndose hacia allá. Mucho más equitativa. Mucho más equitativa. Sí. Así es. Mucho más equitativa. Voy a pasarte el segundo video. ¿Por qué? Porque después nos vamos a meter con lo de las leyes. El día sábado hicimos un análisis aquí con William Serafino, Pascualina Curcio y Francisco Cedeño. Vamos a hacer un análisis rápido y yo quiero... Este video que viene tiene que ver con esto que yo quiero que tú expliques aquí. Que es la burla permanente yo digo de pequeños cerebros que le hacen el codo a Estados Unidos. Vamos a verlo. Rueda. El Banco Central de Rusia ha anunciado que está preparado para activar sus swaps de divisas con el de China. Significa en la práctica que Rusia pueda pagar los bienes que compra China en yuanes y China hará lo propio en rublos. Evitan de esta manera gastarse sus reservas de dólares, fomentan el uso de sus monedas nacionales, una tendencia que viene repitiéndose, la del abandono del patrón del dólar cada vez. As of tomorrow, the renminbi will be considered by the international community as a freely usable international currency and will join the basket of the special drawing rights, together with the US dollar, the euro, the yen and the British pound. Este fue el anuncio de una victoria histórica para China. El Fondo Monetario Internacional decidió incluir al yuan chino en el club de las monedas más selectas del mundo. Las 4 monedas más importantes son el dólar de Estados Unidos, el euro, el yen de Japón y la libra del Reino Unido. Hoy están recibiendo al yuan. Estas monedas son las únicas con las que el Fondo Monetario Internacional realiza sus operaciones. En estas monedas se depositan las reservas mundiales. Así, el yuan ahora podrá servir para rescatar países, dar préstamos internacionales y financiar bancos del mundo. El yuan comenzará a ganar influencia incluso en el mundo de la bolsa. Y este es el poder de esas 5 monedas. El dólar de Estados Unidos tiene el mayor peso, con el 41% de la cartera. Le sigue el euro, con casi el 31%. En tercer lugar se ubica el recién entrado yuan, con casi el 11%. El yen de Japón y la libra esterlina ocupan el cuarto y quinto lugares, con más del 8%. Pero, ¿qué tan poderoso es el dólar frente al yuan? Ya desde 2014 la revista Forbes hacía la predicción. 1. Que las empresas cada vez negociarán directo con los chinos en su moneda china, debido a la rapidez de ganancias que da. 2. Según una encuesta de HSBC, el 60% de las empresas mostraba que el yuan chino tiene muchas ventajas, como no tener el riesgo de cambiar primero a dólares y luego a yuan. Y 3. El poder que tiene el yuan. China desbancó a Estados Unidos como el país comercial más grande del mundo en el 2013. Me encanta el dólar, pero yo apostaría por el yuan. Bill Gates. Bill Gates lo dice porque desconfía de la política de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Estados Unidos ocupa el primer puesto en el mundo según su Producto Interno Bruto, seguido por China. El camino y la separación cada vez es más corta. Una nueva amenaza para el dólar. Los dos gigantes euroasiáticos, China y Rusia. Совместная комиссия по инвестиционному сотрудничеству. Ее очередное заседание прошло вчера, уже отобрала 58 различных коммерческих инициатив. Quieren comerciar más con sus propias monedas nacionales para comenzar a ignorar el dólar. En 2015, el comercio entre Rusia y China superó los 68.000 millones de dólares. El rublo ruso se utilizó en el 3% y el yuan chino en el 9% de las transacciones. Rusia ocupa el lugar número 12 en el ranking por países por Producto Interno Bruto. Su PIB es de 1.325.000 millones de dólares. Y China es la segunda economía mundial. Su PIB es de casi 11 billones de dólares. Incluso hay pronósticos de que China supere a los Estados Unidos en los próximos años. China es el país de más rápido crecimiento económico desde la década de los 80, con un promedio de crecimiento anual del 10%. China es el mayor socio comercial de Rusia. Han firmado una treintena de acuerdos de cooperación. Well, let's get right to it. You believe our country is on the cusp of a massive financial crisis. Just how bad are you predicting the crisis will be? I think it's going to be very bad. I think it'll probably be worse than our Great Depression. I think it's going to be worse than the crisis that we had in 2008 and 2009. And I'm going to talk very specifically about the steps you should take to protect yourself. In short, I believe we as a nation are on the brink of a massive financial crisis, infinitely worse than the crisis of 2008. And that's because it won't be a banking and mortgage problem, but a full-blown currency crisis, the likes of which we've never experienced in this country. The savings of millions of people could be wiped out overnight. The stock market could crash by 50% or more. The way of life we've enjoyed as Americans for 50 years could come to an end. En el año 71, Richard Nixon se desliga del oro, pero no es una novedad. Las razones de Nixon para hacerlo, independientemente de lo que adujera oficialmente, son las mismas razones que a lo largo de la historia han llevado a los monarcas absolutos y al resto de los gobernantes supuestamente democráticos a abandonar no solamente el sistema de patrón oro, sino cualquier regla que les atara las manos porque tenían unas necesidades extraordinarias o porque había una situación alarmante, una crisis en la que tenían que venir a salvarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo los motivos son las guerras. El principal origen del gasto público son las guerras, desde las monarquías y los imperios, etcétera, etcétera, hasta nuestros días. In recent weeks, the speculators have been waging an all-out war on the American dollar. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. The effect of this action, in other words, will be to stabilize the dollar. Now, this action will not win us any friends among the international money traders. But our primary concern is with the American workers and with fair competition around the world. To our friends abroad, including the many responsible members of the international banking community who are dedicated to stability in the flow of trade, I give this assurance. The United States has always been and will continue to be a forward-looking and trustworthy trading partner. In full cooperation with the International Monetary Fund and those who trade with us, we will press for the necessary reforms to set up an urgently needed new international monetary system. Venezuela atraviesa una profunda crisis económica.
La caída de los precios del petróleo y una guerra económica minuciosamente planificada y aplicada contra el pueblo han golpeado el poder adquisitivo de la gente. Sin embargo, el gobierno democráticamente electo de Nicolás Maduro, en plena crisis, ha construido más de 1 millón de viviendas para los pobres. Ha entregado comida a bajo costo a 6 millones de familias. Mantiene más de 3 millones de pensiones y mantiene aún más de 3 millones de cupos universitarios. Por ello, el imperialismo norteamericano se ensaña contra nuestro pueblo y decidió impartir sanciones a Venezuela, cuyo propósito perverso es provocar una hambruna y, si les es posible, invadir el territorio venezolano. Pero el pueblo venezolano, así como venció el golpe de 2002 y el paro petrolero, así como soportó meses de guarimba y violencia en el 2014, así como acaba de vencer con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, asimismo vencerá al imperialismo norteamericano en esta nueva batalla que se nos avecina. Que Venezuela va a implementar un nuevo sistema de pago internacional y va a crear una canasta de monedas para liberarnos del dólar y con las monedas de libre convertimiento, el yuan, el euro, los yenes, las rupias y las monedas internacionales, liberar las amarras del dólar como moneda opresora de nuestro país. En medio del ciclo más largo en 45 años, en el que los precios petroleros caen de manera brusca y resistiendo ataques injerencistas por parte del imperio norteamericano, Venezuela se levanta de la mano de su presidente Nicolás Maduro, quien decidido anunció una gira relámpago por los países que conforman la Organización de Países Exportadores de Petróleo con el fin de establecer los precios del crudo. Nuevos proyectos de alianzas energéticas con Argelia, compromisos con inversionistas argelinos para seguir articulando la agenda económica bolivariana, una comisión mixta Venezuela-Turquía y una destacada participación en la primera cumbre de la Organización para la Cooperación Islámica en Ciencia y Tecnología, así como en la clausura de la Expo Astana 2017, logra alcanzar objetivos como fortalecer el movimiento de países no alineados, diversificar las relaciones económicas y comerciales con los países árabes y musulmanes y consolidar las relaciones con los países no OPEP. Es así como nuestro presidente consolidó resultados positivos para el desarrollo por la paz y prosperidad económica, destacando el fortalecimiento del mapa de un nuevo mundo que impulsa la diplomacia bolivariana de paz. Fíjate, ve, ahí van a surgir varias preguntas que ahora sí quiero que explique clarito lo de la canasta y la burlita que tienen los de la oposición. ¿Cómo no? El terrorista José Guerra es uno. Sí. ¿Verdad? Claro. Y segundo, ¿verdad que lo que está en discusión es el modelo? Es el modelo. Y tanto que ellos han atacado el modelo socialista, y el modelo socialista lo que ha sido, lo he dicho más de una vez, es el que ha sido asediado toda la vida. Claro. ¿Verdad? Fíjate, hay varios elementos ahí importantes. Siempre al fin y al cabo, cuando tú comparas modelos, al fin y al cabo en algún momento tú tienes que establecer resultados. Es decir, pudiéramos dar un debate teórico sobre la lógica interna de cada modelo, que seguro el capitalista va a salir muy mal parado, no dicho por nosotros, los que estamos a la izquierda del espectro político, dicho por los principales teóricos de la economía política capitalista, entre ellos Piketty, Paul Krugman, Stiglitz, que dicen que el capitalismo está ya en una fase donde se volvió improductivo, el capital financiero está ahogando la economía real, todas estas maniobras, pero vamos a ponerlo en términos más sencillos, para que la gente entienda. ¿Qué es lo que le da confianza a una economía? Cuando Nixon hablaba de eso, todavía la economía estadounidense era la economía más poderosa del planeta. Los chinos estaban haciendo carritos de lata, ¿te acuerdas de aquellos carritos de lata? Que los agarraban y los troquelaban y del lado de adentro tenían la marca de algún jugo, alguna cosa. Pero esos son tiempos pasados. ¿Qué es lo que hay hoy en día realmente? ¿Por qué el dólar no tiene poder real? Se sigue sosteniendo sobre la base de los cañones. Te lo voy a decir facilito.
los Estados Unidos son una economía profundamente endeudada. Es como si tú vas a visitar a un amigo que no tiene capacidad de pago, que lo que gana es muy inferior a lo que debe. Ahorita cada estadounidense y tiene un ingreso anual como de $50.000, pero debe $60.000. Tendría que dejar de comer todo el año, tendría que dejar de gastar en cualquier cosa, no pagaría servicios, no haría nada y todavía le faltarían $10.000 para pagar la deuda. Que se va multiplicando todos los años. Que se va multiplicando todos los años. Y si suben el techo, peor todavía. Es impagable, no solamente por lo que significa per cápita, sino por lo que significa en volumen. La economía estadounidense todavía es voluminosa y resulta que la deuda es más grande que la economía. ¿Qué significa eso en términos reales? Que ese dólar cada día se está soportando más en los bienes que producen otros y sobre todo el petróleo. Los venezolanos, a los que hacen la burlita, cuando el presidente habla de la canasta de divisas, están olvidando un elemento fundamental, que lo que le da valor a las divisas es el bien real que lo soporta. En este caso nosotros tenemos bienes reales que lo soportan. Y fíjate, qué curioso, cuando el Fondo Monetario Internacional acepta el yuan como moneda de reserva, ya hay 70 bancos centrales en el planeta que la tienen como reserva, incluyendo los países del primer mundo, que el propio presidente del Banco Central chino lo dijo, no quiso decir cuáles eran esos países. Y estoy seguro que ahí está Alemania, porque los alemanes no son pendejos, saben que ya el tiempo del dólar se acabó, que es cuestión de tiempo, pero ya viene en declive franco. Francia, Inglaterra, ya tienen al yuan como moneda. Los mismos gringos, el 30%, 36% de su economía está transándose en yuanes. Entonces, cuando el presidente dice, vamos a hacer una cesta de divisas, primero que ya esa experiencia ha existido. El propio Fondo Monetario Internacional, para hacer el cálculo de lo que llaman los derechos especiales de giro, SDR por las siglas en inglés, resulta que tiene una cesta. Y entonces los derechos especiales de giro son una unidad de cuenta. Yo puedo decir, yo tengo 30 derechos especiales de giro, pero cuando digo 30, adentro la composición interna son libras esterlinas, dólares, el yen japonés, el yuan chino, que está de tercero como lo vimos en el y la libra esterlina. Y la libra esterlina. Y resulta ya que si tú te pones a ver, la economía que soporta el yen, la economía que soporta el euro, la economía que soporta la libra esterlina y la economía que soporta el dólar, están en declive, están en fase depresiva. La única economía que crece a un ritmo asombroso del 10% del PIB anual es la economía china. ¿Qué te dice eso? Que de esa cartera, de esa canasta de divisas, la única que está en crecimiento real es la divisa china. ¿Por qué? Porque hay productos verdaderos que están expandiéndose su producción y que le dan soporte a esa moneda. Pero además los chinos han dicho que están dispuestos a soportarlos en dólar. Solo que el Fondo Monetario prohíbe también que se soporten en dólar porque la economía gringa puso esa cláusula porque era su forma de estafar al planeta. Pero los chinos en cualquier momento en que la economía china, en términos también financieros, pase al primer lugar, que dejen de comerciarse en el sistema de pagos SWIFT, que es el gringo, el que impuso Estados Unidos, y se establezca el otro, que es el chino, que es el CIPS, que es el China International Payment System. Cuando ese sistema chino y el sistema ruso, que también tiene su propio sistema, que ya están operando en el planeta, que ya entre ellos, como vimos en el documental, se están entendiendo en sus propias monedas, pase ya a un primer lugar, el dólar es historia pasada. Lo dijo el entrevistado ahí. ¿Eso qué va a significar? Eso va a significar que los Estados Unidos van a dejar de estafar el planeta. Eso va a significar que el modo de vida americano, ese dispendioso, va a dejar de existir como lo conocemos. ¿Quiénes van a poder prevalecer o van a poder sostenerse en un planeta de esa naturaleza? Los que tienen bienes transables reales que intercambiar. Venezuela es uno. Porque el petróleo, podrán decir lo que sea de las energías alternativas. No hay ninguna energía alternativa que sea viable desde el punto de vista del costo y rendimiento. Y que no existe. Y no hay ninguna energía alternativa que no pase por el petróleo. Que no pase por el petróleo. Ninguna. Ninguna. Entonces esos son falacias que han inventado para minimizar la presencia y el poder del petróleo en el planeta. Venezuela no solamente es
un factor internacional porque tiene petróleo, sino también porque está comprendiendo la política y la geopolítica en términos de las transformaciones que están sucediendo en el planeta. Y lo estamos además asumiendo como una vanguardia. Cuando Venezuela diga que su petróleo, porque nos lo están imponiendo los gringos, nos están impidiendo, porque nosotros no vamos a llevar petróleo a Estados Unidos para después no poder repatriar los dividendos de la CIGO, por ejemplo, a nuestra refinería. ¿Qué vamos a hacer con eso? Es un debate que se va a tener que dar. Vamos a entregarle petróleo al que esté dispuesto a pagar. Si los chinos nos van a pagar en yuanes, bienvenidos sean los yuanes. ¿Por qué? Porque simplemente con esos yuanes yo voy a poder adquirir computadoras, automóviles, gandolas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los bienes que el país necesita para impulsar su dinámica. En este caso, para una respuesta rapidita para los que dicen que esto es ridículo de la cesta y están burlándose de la cesta de moneda. Bueno, fíjate, aquí tenemos, Rusia tiene un sistema que es el SPFS, que comenzó a regir desde el 2014, propio sistema de pago. Okay. ¿Cuál es el centro de ese sistema de pago? El rublo. China tiene el CIPS, que lo acabo de nombrar, el China International Payment, que es con el yuan. Los propios europeos, que saben que el tiempo del dólar se acabó, tienen el IBAN, que están 34 países, donde ellos tienen su propia fórmula y, por supuesto, hay formas de conexión con el SWIFT, que es el de Occidente, pero se están desprendiendo. De tal manera que cuando Venezuela dice que va a tener su propia cesta de divisas, Venezuela está dando un paso agigantado hacia el futuro. Nos estamos acercando al futuro y los gringos nos están ayudando. Donald Trump nos está haciendo el favor. Primero fue el jefe de campaña de la constituyente, porque nos puso en evidencia que sí había una guerra económica, puso en evidencia que ellos estaban detrás. ¿Quién era el que estaba, que estaba haciendo la guerra económica? ¿Quién era el que estaba haciéndola? Nosotros tenemos 4 años diciendo hay una guerra, esto funciona por aquí, Pascualina por un lado, Luis Sala por el otro, el compañero Juan Carlos Valdés, que por cierto estaba muy formal ahí en la entrevista. Estaba muy formal, estaba diciéndole, y muy confianzudo. Muy confianzudo. Le decía al licenciado Walter Martínez, le decía Walter. Sí, pero bueno, se le perdona. Mira, hay una cosa, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta, ¿no? Porque así como ellos tratan de hacer, tú sabes la propaganda que se le hizo siempre al presidente Nicolás Maduro. Sí. Y el presidente Nicolás Maduro, yo debo decirlo de nuevo, lo dije el otro día, ya tiene su propia epopeya. Claro. El presidente Nicolás Maduro ha demostrado no solamente el hecho de lo que nos dejó Chávez. Ya Chávez esto lo tenía y el presidente lo dijo en el discurso. Gracias a Chávez, nosotros teníamos ya abierto este frente. ¿Cómo no? Lo que pasa es que, siempre siendo honestos, seguíamos teniendo nuestro intercambio comercial con Estados Unidos. Claro. ¿Verdad? Ellos nos empujan. Claro. Pero inmediatamente, y es la demostración que da el presidente Nicolás Maduro, nos demuestra ser un estadista, compadre. ¿Cómo no? Así es. Absolutamente. Yo le he dicho a mis amigos, el presidente Nicolás Maduro se ganó sus propios galones de comandante. Sí, señor. Ya está demostrando que tiene capacidad de entender el movimiento mundial, de insertar en plena guerra contra nosotros, porque no es lo mismo pensar con tranquilidad que las cosas se estén desarrollando de una manera que tú puedes decir, bueno, siento la necesidad de tomar algunas decisiones, pero no estoy presionado. No, nada que ver. Todo bajo presión, todo bajo fuego del enemigo, tomando decisiones trascendentales y las correctas. Porque Venezuela primero no está sucumbiendo a las presiones del régimen estadounidense. Segundo, está entendiendo el movimiento mundial, hacia dónde va la economía mundial. ¿Quién tiene posibilidad? Eso es como una especie de peso, de naturaleza, yo diría que hasta física. La mayor economía es la China. Porque además hay una cosa que ahí no se dice, que es con respecto a la medición del Producto Interno Bruto. Ajá. Si bien es cierto que en las mediciones que aparecen todavía publicadas, aparece como si los gringos tuvieran un mayor Producto Interno Bruto, se obvia algo, que es que en los convenios que ellos hicieron con China, todo lo que se produce en China, que sean marcas comerciales de los norteamericanos, no aparece como Producto Interno Bruto chino, siendo que sí está siendo producido en China. Aparece por convenio como un Producto Interno Bruto del país de origen, bien sea Alemania, por el iPhone que se ensambla en China. Ajá. Todos esos iPhones aparecen como Producto Interno Bruto norteamericano cuando realmente no lo es. De tal manera que ahí hay un enmascaramiento que los propios gringos, para un poco ocultar que están ya respirando con oxígeno, que están respirando forzados, le dijeron, bueno, pongan eso, o sea, esa era parte del convenimiento. Y los chinos,
que repito, que tienen una inteligencia milenaria para entender procesos de comercialización y de ir avanzando en lo económico, lo aceptaron, no importa que no aparezca como producto nuestro, pero a la larga el peso de la economía china se está imponiendo, hermano. Ahorita estamos con lo de las leyes que nos entregó el presidente para la constituyente, ¿no? Hay una específicamente que tiene que ver con lo de las divisas, por ejemplo, lo de la cesta, sí, ¿verdad? Incluso se le ordena al DICOM empezar a hacer, y las casas de cambio, sí, ¿verdad?, para hacer los movimientos con otras monedas. ¿Qué recomendaciones tú darías, por ejemplo, en el caso de DICOM? Yo tengo la mía personal, pero en todo caso, ¿qué recomendaciones darías tú con relación a esas casas de cambio? Yo te digo la mía rapidito. Yo pienso que ni a las transnacionales, primero que las transnacionales tienen que dejar de desconsolidarse en Venezuela cuando se consolidan mundialmente. Eso es una propuesta hecha por Pascualina Curcio que me parece excelente, y las 2 veces que la he tenido entrevistando aquí le he pedido que lo vuelva a explicar. Las transnacionales norteamericanas o las transnacionales no se están consolidando en Venezuela porque efectivamente yo creo que es una aceptación tácita de que hay una guerra económica, claro, que a ellos les está dando unas variables, unos superávits en dinero que están sacando, sí, de ese plan conspirativo o ese plan contra Venezuela, no se consolidan, y habría que obligarlas a que se consoliden. Pero no solamente eso, sino que Venezuela es uno de los pocos países que está entregándole divisas a transnacionales. Sí, absolutamente. Ya eso tiene que acabarse. Claro. Y un Estado, por ejemplo, una transnacional, si quiere pedir divisas, bueno, pídale, está bien, no hay problema, pero se le prestan y tienen que pagar la misma divisa, claro, y con un porcentaje, sí, de interés. Fíjate, tú has dicho algo muy preciso. Cuando nosotros hablamos del $1 today, por ejemplo, que decíamos que era como pelear con una sombra, porque realmente el $1 today no es una cuestión aprensible, es un arma de guerra que se ha utilizado para distorsionar la economía. La manera de atacarlo no es tirarle golpes a una sombra, es tomar el hecho económico que produce la distorsión. ¿Cuál es el hecho económico? El mal manejo de la divisa por parte de estos actores económicos que distraen las divisas, que se componen para hacer manejo especulativo, con simplemente trasladar una moneda de una divisa a la otra. Ahí ya ganan y debilitan al dólar, al bolívar, además aprovechando una política de Estado que ha desarrollado Colombia en su vasallaje con el imperio. ¿Cómo se puede destruir esa posibilidad de que nos siga haciendo daño el $1 today? Lo que tú acabas de decir. Hay una propuesta que se hizo de un equipo donde está Gabo Azul, Luis Sala, Juan Romero, el propio Juan Carlos Valdés, mi persona, donde estamos proponiendo, el que quiera dólares, vamos a darte los dólares, como tú lo acabas de decir, pero te lo vamos a prestar. Y me vas a regresar dólares con intereses en dólares. En los mismos dólares. Entonces esos actores van a jugar a que el dólar siga creciendo. No, porque no les interesa. Entonces le vamos a devolver la jugada. Y por otro lado vamos a preservar, porque yo he dicho lo siguiente, si tú tienes más... También hay una cosa, si ellos quieren repatriar en dólares sus ganancias, que la compren al libre mercado. Al libre mercado. Claro, no les gusta el libre mercado, bueno, ahí lo tienen. Y yo digo una cosa, fíjate, Mario, cuando tú estás en un ministerio y quieres desincorporar un bien público, eso es un protocolo terrible de pasos, de cosas para poder desincorporar una silla, un escritorio, una computadora. Ahora, no hay un bien público que se incorpore más rápido que una divisa pública que es obtenida con un bien público que es el petróleo. Eso llega y al minuto se desaparece, que ha sido uno de los problemas que hemos tenido que lidiar en la revolución y que por fortuna ya lo estamos empezando a corregir. Cuando el presidente, yo diría, Mario, y adelanto un criterio sobre las leyes, creo que este es el cuerpo de propuestas económicas más coherente que ha habido en todos los últimos 20 años de la revolución. Aprendimos de la guerra. Aprendimos de la guerra. Sí, sí, porque estamos como en paralelo. Sí. Una, atacando en lo inmediato para poder darle respuesta al pueblo, atacando en lo inmediato en medio de la guerra económica.
y otra es creando ya el modelo. Claro. El modelo de control, vamos a hablar de eso ahorita. Y fíjate que hay dos elementos que explican el cuerpo de propuestas, que son uno, que van en función de protección del pueblo, porque esa variable no ha cambiado nunca. Todas las decisiones que ha tomado el presidente involucran no resolver problemas de la macroeconomía, sino en primer lugar la protección al pueblo. Son defensivas, pero hay unas que pasaron a la vanguardia, que pasaron a la ofensiva. Cuando nosotros decimos una cesta de divisas y los señoritos estos se burlan, es porque en el fondo les está doliendo, porque esa es una política de avanzada que pone a Venezuela en el primer lugar. Venezuela en este momento, hay unos procesos que se vienen dando. Fíjate tú cómo sabemos, y discúlpame Tony, pero ¿sabes cómo nosotros sabemos que ellos no solamente les dolió, sino que ya, recuerda que ellos van avanzando de acuerdo a lo que ven. Claro. Y van avanzando tratando de perfeccionar la guerra. Claro. Ya hay un Yuan Today. Ya lo hay. Y ya hay un Euro Today. Claro. Para que tú veas. Claro. Por eso es que te digo que una forma de nosotros frenar lo que sea un Yuan Today, un Euro Today o un Dólar Today, es simplemente a todos aquellos que vengan a invertir a Venezuela y traigan sus dólares para poder repatriar, si no combaten con precios normales, con precios de, por ejemplo en el caso del Dicón, si no te combaten con esos tipos de precios a la misma Dólar Today, a la misma Yuan Today o Euro Today, hay que inmediatamente decirle clarito, compadre, compre sus divisas en el mercado. En el mercado libre. En el mercado libre. Claro. Porque es la única manera de garantizar que ellos no van a actuar en contra de sus propios intereses. Exacto. Es la única manera. Ahora fíjate, cuando Venezuela toma las decisiones que está tomando por la situación que el presidente comprende, ahí están pasando dos cosas fundamentales. Una es la de protección interna hacia los trabajadores, hacia los pensionados, hacia el pueblo venezolano. Que es la preservación del ingreso, de la capacidad de compra. Y además con lo que significa las redes de distribución de los CLAP, todo eso que son variables importantísimas y acertadas. Pero hay un elemento fundamental. Venezuela está haciendo en este momento, está actuando como catalizador, porque hay unas corrientes mundiales que ya se venían dando. Cuando Estados Unidos empezó a boicotear a Rusia, empezó a aplicarle medidas sancionatorias, que Rusia decidió entonces crear su propio sistema de pago en el 2014. Es un movimiento que se está dando. Pero en este momento Venezuela, que prácticamente en este momento es como el primer actor de esta situación mundial, Venezuela está actuando como un catalizador, que está acelerando procesos que se vienen dando, pero que siendo Venezuela el actor político, geopolítico que es en este momento, por dos razones, por la revolución, algunos que dicen que no hay revolución, por la revolución y por ser además el factor de fluidificación de la economía mundial, porque tiene el petróleo. Esos dos elementos convierten a Venezuela en un catalizador. China no va a apelar ese boche. Rusia no va a apelar ese boche. Sacaron a Venezuela de la égida. Asia Oriental no va a apelar no ese lo va a boche. apelar, mi hermano. Estados Unidos se está, como dijo un presidente aquí, se está autosuicidando. Está dando los propios elementos a los actores emergentes para prescindir del único poder que tienen, que es el poder coercitivo sobre una moneda que obligaron a que el mundo la utilizara, incluso en contra de recomendaciones como lo hizo John Maynard Keynes en el momento, cuando hubo Bretton Woods. John Maynard Keynes, en representación del Reino Unido, dijo, creamos una moneda internacional, donde cada quien tenga expresiones en esa moneda de acuerdo al tamaño de su economía. Los gringos dijeron no, es el dólar, porque ya ellos tenían el plan de dominio con el dólar, con la Reserva Federal, que es privada, con toda esa estructuración del poder. Esa estructuración está llegando a su fin. Y está llegando a su fin porque están emergiendo otras formas. Y Venezuela está a la vanguardia de todo este movimiento mundial. Fíjate, otra cosa. Hay una ley donde el presidente llama que en esto nosotros tenemos que ir no solamente con urgencia, sino acelerar un proceso de modernización inmediata. Por varias cosas, que es lo del pago electrónico. Incluso se van a los que paguen, a los que hagan pagos o transacciones electrónicas, se les va a descargar 5 puntos del IVA y todo esto. ¿Ves? Pero hay una cosa que aquí es bien importante que nosotros señalemos con el pago electrónico. Nosotros tenemos que lograr
y hoy hubo un anuncio por parte de Lobo. Sí. Tenemos que lograr perfeccionar lo del pago electrónico. Sí. Y para eso tenemos varias herramientas que tienen que funcionar en conjunto. El caso de Sudebank, que está haciendo un trabajo, empezó a acelerar el proceso. Sí. Porque en las condiciones en que estamos, dudar es perder. Absolutamente. Dudar es perder. Y sobre todo después de las instrucciones que ha dado el presidente. O sea, el pago electrónico tiene que perfeccionarse de tal manera que en tiempo real, y lo hablábamos antes de hacer el programa, en tiempo real, ese pago electrónico divida no solamente el hecho de que crea la traza, ¿verdad? Obliga a hacerla evitando el pago en efectivo, incluso suprimiendo el pago en efectivo, obliga y crea la traza ya de transacciones comerciales. Claro. No solamente crea la traza, sino también crea el elemento de pago fiscal, Claro, de una vez. Evita evasiones. Ajá, eso es todo en tiempo real. Imagínate tú que nosotros logremos masificar de tal manera el pago electrónico, que por ejemplo, te voy a dar un caso que en micro, quiero que me lo analices desde allí. En micro, por ejemplo, el cementerio. Las tiendas que están en el cementerio. Que todas estén obligadas al pago electrónico. Claro. Es más, voy a ir más arriba, que desde los importadores para abajo, importadores, porque yo no soy partidario de que se ataque a un abastico, claro, ni a una tiendita. No, hay que atacar desde arriba. Ok, pero que se masifique de tal manera el pago electrónico que desde un importador para abajo, primero que el importador tiene que empezar a justificar de afuera para adentro qué es lo que está trayendo. Claro. Pero segundo, que ya esté creado desde arriba, esté creado el sistema de precios. Eso es el precio, los precios acordados. Desde arriba ya comienza a darse el precio. Imagina tú que todo, paso a paso, desde el importador hasta llegar a una tienda en el cementerio, todo esté por pago electrónico, debidamente trazado y pagado los impuestos. Fíjate cómo hemos avanzado. Lo que tiene que ver con pago electrónico también tiene que ver con transparencia. Exacto. Porque deja la traza. Pero no solamente porque deja una traza que puede el Estado en algún momento supervisar y ver cómo una persona o cómo una institución o cómo una empresa puede haber adquirido bienes, cómo puede haber incrementado su patrimonio y cómo debe entonces pagar correspondientemente los impuestos respectivos, sino que además permite el control ciudadano. Fíjate que una de las leyes precisamente es darle poder a los consejos locales de abastecimiento y producción de fiscalización. Crean una unidad tributaria punitiva que es distinta a la que sirve para medir los otros elementos de compensación salarial, cetafique, etcétera, porque no es lo mismo que tú midas una cosa en positivo a que tú castigues a alguien que está transgrediendo y que está atentando contra la estabilidad económica. Eso es fundamental, pero además hay una cosa en que hemos avanzado y que el presidente lo apuntó. Hay más de 15 millones de personas que tienen un código QR con el carnet de la patria. Sí. ¿Qué significa eso? Que hemos individualizado, personalizado a un actor económico, que es el pueblo que consume. Y además se ha dicho que hay un universo que se puede controlar, que son los 50 rubros. Esos 50 rubros, la importancia es que el plan 50. Claro, el plan 50, porque resulta que esos 50 rubros, ¿cuál es la composición en el gasto del ciudadano común de esos 50 rubros? ¿Qué porcentaje representan de su consumo? El 80, el 90%. Sí. Si tú tienes la posibilidad de intervenir de manera de transparentar el proceso, que implica el 80% del consumo de la mayoría de los venezolanos, tú estás dándole un frenazo a la inflación, que es especulativa, como lo ha explicado Pascualina, que tiene que ver con ese dólar paralelo. Entonces, no solamente estás resolviendo el problema de abastecimiento, sino que está resolviendo un problema de estabilidad de la economía. Y no como dijo la presidenta de Consecomercio, que va a haber congelación de precios. No, el presidente fue muy claro. No, él lo dijo claro, van a ser precios acordados. Es más, de hecho, dijo que no se iban a seguir congelando los precios. Porque es absurdo. Ahora, eso no implica, y hay que responderle a la señora, eso no implica que también va a haber una, ¿cómo se llama? Una jauría o una desbandada de precios que van a... O sea, que la liberación de precios. Eso no es así. Así mismo. Eso no es así. Para eso hay una estructura de costo, compa. Y esa estructura de costo tiene que llevarse su secuencia y hacerse. Y es fácil, Mario, porque cuando tú pones el código... Por ejemplo, perdón, Tony, y quiero que me hagas me des tu opinión. Yo soy partidario que incluso
la ley de costo y precio sea derogada. Claro. Para estudiarla nuevamente. Sí. Porque lo del 30% lo que hizo fue ocasionar un índice de especulación terrible. Eso en ningún país se gana el 30%. Exacto, en ningún país. En Estados Unidos el promedio es 12, en Europa es 7. Eso es igualito, que hay que hacerse una revisión completa, Tony, de todas las leyes de los productores agrícolas. Claro, estoy de acuerdo. Porque hay leyes que son del año 71, de los tiempos de Pérez Jiménez, todo, que son de las que se agarran las torrefactoras, las plantas y todo esto, las fábricas, para esquilmar al Código de Comercio. El Código de Comercio creo que es de los años 40, es una cosa vetusta. A mí me dijeron incluso que el Código de Comercio ya debería simplemente no existir. Claro. Ahora fíjate, volviendo al control. Porque el control, el Estado reconoce que no puede controlar la economía y eso es sano que lo hagamos. Que para poder existir un control real o una transparencia tienen que estar interviniendo todos los actores. Pero fundamentalmente el actor final, que es el que va a consumir, porque él no va a operar contra sí mismo. Y fíjate, el código QR, la tecnología nos permite hacer eso. Así como tengo 15 millones de personas identificadas con un QR, que cada vez cuando se utiliza el carnet de la patria como forma de pago, voy a estar identificando que sí le llegó la caja CLAP, que sí hubo el servicio que consumió ese ciudadano. Mario también puede identificar otros actores con el código QR. Yo puedo llegar a un establecimiento y con mi teléfono Victoria escaneo el código QR del establecimiento, que yo puedo saber cuáles de los productos del Plan 50 de ese establecimiento tienen venta, cuál es el inventario que tiene, porque eso son cosas que se pueden hacer, cuáles son los productos que recibieron dólares subsidiados en algún momento y que todavía hay inventarios vigentes. Simplemente yo llego a un establecimiento como actor económico, consumidor, y puedo decir, este señor recibió esto, tiene esto, yo puedo saber toda la información. Exacto. Porque esa información en tiempos de guerra es una información que debemos transparentar. Y es parte vital para que el cuerpo de propuestas legislativas que hizo el presidente puedan funcionar. Yo le he explicado hoy a algunos compañeros que me entrevistaban en la radio que no es lo mismo las políticas anteriores del sistema de precios que el actual. El actual tiene un salto cualitativo enorme. ¿Por qué? Porque estamos acordando, el productor o el importador no va a poder decir que está vendiendo a pérdida, no va a poder tener esa excusa, porque todos los procesos de transparentar su estructura de costos van a existir, lo va a tener incluso el Consejo Local de Abastecimiento y Producción. Y el Estado no tiene que controlar los 3.000 millones de productos que hay en la economía, va a establecer un mecanismo de control, de autocontrol, donde van a estar involucrados todos los actores, por eso es acordado, de apenas 50 productos, pero que representan una tasa importante en la estructura de la alimentación, la salud, el alimento, etcétera. Lo hicieron los argentinos, hay que decir que no somos originales en eso. Lo hicieron los argentinos con una política que se llama Precios Cuidados, que incluso crearon hasta una aplicación que se podía descargar de internet y cualquier ciudadano podía saber. Pero Lobo estaba hablando de una aplicación también. Excelente. Creo. O sea, ¿cuál era la explicación que daba Lobo? Bueno, que podría el ciudadano común y corriente saber en qué establecimientos están los productos, cuáles son los precios vigentes de esos productos, porque los precios se pueden revisar cada 3 meses, cada 4 meses, y puede haber una tasa de adecuación pequeña de 2-3%, que es aceptable. Cualquier economía con un 2-3% de adecuación económica no va a sucumbir, al contrario. Los economistas, incluso Stiglitz lo dice, los economistas prefieren una inflación pequeña que una deflación. La deflación destruye las economías. Una inflación pequeña es un estímulo y además el Estado siempre tiene la posibilidad de corregir a favor del ciudadano con aumentos salariales que compensen cualquier distorsión. Y lo ha dicho el presidente, nosotros vamos a seguir protegiendo el salario, vamos a seguir protegiendo el empleo, vamos a seguir protegiendo a la población con mecanismos de distribución que resulten equitativos. De tal manera que estamos hablando de un cuerpo de propuestas que primero son de vanguardia, segundo son el reconocimiento de una situación de guerra que hay que atacarla con políticas también que impliquen reconocer la guerra en la que tenemos. Y te digo una cosa, en el plano internacional, quizás hoy algunos lo nieguen, pero Venezuela pasó a la vanguardia del proceso mundial. Venezuela está catalizando los procesos que se vienen acumulando en el tiempo, que son muy recientes, 2013, 2014, de la crisis esa financiera. La del 2008 creó las condiciones para una revolución. Para una revolución mundial. Una revolución económica mundial. Mundial. Porque es necesario. Claro. Es necesario, si no, entonces ¿en qué quedamos? ¿En una guerra mundial? ¿En una tercera guerra mundial? Así mismo es. Y Estados Unidos, y lo he dicho 1000 veces,
No le conviene una guerra en este hemisferio. No, no le conviene. No le conviene. No le conviene. Con todas y las ganas que tenga. Así es. Muchos han querido hacer ver de que este es el caso de Libia, porque nos van a asaltar, ¿no, compañeros? De Libia para acá es mucha agua ha corrido bajo el puente. De Libia para acá el papel, por ejemplo, de Rusia en los conflictos, veas el caso de Siria, como no solamente intervino a favor... La misma China, sino que además develó el papel terrorista de los Estados Unidos, de cómo los Estados Unidos lograron incluso bombardear a sus propios socios, como era en este caso Turquía, que terminó propiciando un golpe de Estado contra Erdogan. Ahora Erdogan está cumpliendo un rol totalmente distinto al de hace unos años. Ahora el propio Estados Unidos ha venido ayudando al resto del mundo a defenderse de las agresiones que ellos mismos elaboran. Lo elaboran porque tienen capacidad bélica, pero también porque tienen capacidad de influir en el sistema financiero, que poco a poco está perdiendo poder en el planeta. No, y hay una cosa que tenemos que yo diría impulsar. Una, que es que por primera vez nosotros tendríamos como Estado y como revolución control, porque tenemos que buscar ese control y consolidarlo, el control sobre la producción de alimentos. Tenemos que buscarlo independientemente de las empresas privadas que quieran participar, de empresas mixtas, empresas privadas, las de producción social, las empresas comunales. Independientemente de eso, nosotros tenemos que ir al control, porque ninguna empresa, ninguna transnacional puede otra vez tener el control para una guerra económica, tener el control de la producción, de la importación y de la distribución y de la comercialización. Claro, esto tiene que servir como una escuela. Venezuela de aquí en adelante no puede ser lo mismo. Bienes esenciales, bienes sensibles, no pueden seguir teniendo el control de una empresa. Además, Tony, eso le conviene a los empresarios. Claro que sí. Al empresario que no está metido en el tema de la conspiración, independientemente